Un niño de 12 años lucha por su vida tras sufrir quemaduras en un 30% de su cuerpo, principalmente en el rostro y en las vías respiratorias, luego de la explosión de un transformador de la ANDE. Según médicos, su pronóstico es reservado, pues continúa en terapia intensiva. La ANDE se puso a disposición de la familia para lo que hubiere lugar. El representante legal del Sindicato Nacional de Médicos, Raúl Mongelos, confirmó la reactivación del conflicto entre el gobierno y el gremio. Los profesionales de blanco aseguran que no se cumplió el acuerdo firmado a principios del mes para levantar la huelga. Tras el vencimiento del plazo para la conformación de la mesa negociadora, enviaron una nota al ministro Barrios exigiendo el cumplimiento de lo acordado. Entre los problemas que aquejan a la capital se encuentran la alta contaminación de las aguas del río Paraguay y el control de estacionamiento tarifado, con la masiva presencia de cuidacoches. El intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, asegura que las posibles soluciones ya están encaminadas. El Paraguay podría ser el primer país de Sudamérica en abrir un hotel casino de la marca Hard Rock. El lugar seleccionado es Ciudad del Este, 3 restaurantes, 250 habitaciones y 500 máquinas tragamonedas formarán parte del primer hotel casino Hard Rock que planea instalarse en nuestro país. Inversores expresaron que Paraguay cumple con los requisitos previos para instalar esta cadena en Ciudad del Este y que actualmente se encuentran tramitando las licencias con la empresa en los Estados Unidos. Un fanático del grupo islámico ISIS hirió con un hacha a 2 oficiales en Estados Unidos antes de ser abatido a balazos. Las autoridades confirmaron que el hombre ya había adelantado en las redes su simpatía por el terrorismo islámico.